el 19 y 20 de diciembre del 2001. Si nosotros asistimos en la primera mitad de los 90 a un control absoluto, una preeminencia absoluta de ese discurso neoliberal, me parece que la inflexión de mediados de los 90 parece clara. No solo porque se empiezan a ver localmente, hay una situación local que es la que se empiezan a ver los costos del ajuste, ¿no? Porque los primeros años fueron, más o menos la convertibilidad permitió el mantenimiento, una cierta expansión económica o por lo menos no una retracción, por supuesto, a costa de un terrible endeudamiento externo, pero se mantuvieron planes sociales, hubo un cierto mantenimiento del crecimiento económico. Pero la forma en que se había dado eso se empieza a ver a partir de la segunda mitad de los 90. Desde la mitad de los 90 se empieza a gestar protestas fragmentadas, pero que van articulando una protesta. A mí me parece que a mitad de los 90 hay toda una serie de movimientos, lo que es el peso de los movimientos antiglobalizadores, o sea, las alternativas que empiezan a surgir de movimientos antiglobalizadores contra la globalización neoliberal, no porque la globalización en sí misma sea mala, sino por el signo que tiene esta globalización. O sea, me parece que, en cambio, a diferencia de lo que vos estás viendo, me parece que sí que hay una serie de ejemplos desde la marcha zapatista, ¿no? O sea, desde 1994, desde los movimientos antiglobalizadores que van a luego concluir con el primer Foro Social Mundial de Porto Alegre y el segundo Foro Social. O sea, empiezan a surgir a mitad de los 90 una serie de movimientos que empiezan a fisurar el discurso de la globalización neoliberal. No creo que haya un único actor, o sea, un único actor social que confluyó en este movimiento del 19 y 20 de diciembre. Vos señalaste los piqueteros o los desocupados es el nuevo actor social, ¿no es cierto?, que aparece como consecuencia justamente de la aplicación de los ajustes, de la reforma del Estado o esta política de achicamiento, son los nuevos actores. Esta identidad de desocupado ha sufrido también un proceso muy interesante, porque a mediados de los 90, efectivamente, el que había sido un obrero, un trabajador, se define como desocupado justamente porque había sido trabajador, pero se define, entonces en ese sentido era un obrero, ¿no es cierto? Ahora, pero esa primera identificación que se hace cuando surgen los primeros piquetes, o sea, más o menos hacia el 96, 97, con Putralcó, Plaza Huíncul, Cruz del Eje en Córdoba, cuando surgen es llamativo ver cómo el colectivo que identifica es el de desocupados, que esto implica una identificación negativa en el sentido de una pérdida o sea, no una identificación por lo positivo, ¿no es cierto?, sino una identificación negativa. No hay un único actor, si bien este trabajador desocupado piquetero aparece como un actor bastante paradigmático de la segunda mitad de los 90, de todas maneras aparecen, yo lo que digo, como otros espacios de vulnerabilidad que fue construyendo el cambio, que se opera en la primera mitad, donde vos ves que desde diferentes sectores empiezan a organizarse otros colectivos, por ejemplo, desde el sector rural, movimientos tales como los movimientos como el Mocase, o sea, movimientos que no entrarían dentro de este sector, que son los que tenían una identidad de trabajador y la pierden, ¿no? Están planteando otro tipo de demandas, como son campesinos, recuperación de la tierra, o las mujeres agropecuarias en lucha, donde a esos colectivos se cruza también una identificación de género ahí importante. Otros que reclaman por derechos cívicos, o sea, desde, que pueden ser como una continuación de la línea de reivindicación por los derechos humanos, pero que ahora adquieren otras connotaciones como oponerse frente o sea, reclaman por justicia oponiéndose a la violencia policial, a la discriminación. Y por fin, doña Rosa salió a la calle, pero esta vez
no para glorificar las bondades de las privatizaciones, del dólar 1 a 1, del primer mundo y todo ese andamiaje ideológico al servicio de las clases dominantes y del capital internacional. En la escena política del 19 y 20 de diciembre se confundieron una clase media que salía a la calle porque le habían tocado el bolsillo y aquellos sujetos que ya antes, en remotos lugares como Cutralcó o Mosconi, habían dado muestras de estar vivos. Aquellos trabajadores desocupados, convertidos en excluidos del sistema, eran ahora los nuevos sujetos históricos de la lucha. Pero tenían algo en común con los del 17 de octubre o los del 29 de mayo. Conservaban su identidad de trabajador. Hay una serie de nichos que fueron los espacios de vulnerabilidad que yo digo que dejó esta política de ajuste, desde donde empezaron a surgir una gama de actores. Dentro de esos espacios de vulnerabilidad me parece también que está claramente un sector que, no sé si decirlo actor, porque eso sería muy amplio, muy ambiguo, pero en las jornadas del 19 y 20 de diciembre no solo aparecieron los sectores, primero aparecieron un sector marginal claro en los primeros días, que fueron a través de los saqueos de supermercados. Después aparecieron desocupados, agrupados en diferentes organizaciones, piqueteros, etcétera, que no eran los saqueadores, ¿no? O sea, fueron apareciendo aquellos actores que se habían visto de alguna manera nucleados en esta representación de injusticia por diferentes cuestiones. Y luego aparecieron también los sectores medios, ¿no? O sea, los sectores medios que me parece a mí aparecieron por haber sido traicionados de alguna manera, haber sido traicionados por quienes ellos habían apostado a la alianza, o sea, esos mismos sectores que básicamente habían votado a la alianza se sintieron traicionados por la alianza. Y se sintieron traicionados por la alianza a partir de una serie de medidas que se fueron dando en el año 2001, por eso yo te decía que a mí me parece que el año 2001 inicia un ciclo de protesta que culmina en el 19 y 20. A diferencia de la década del 90, me parece que la fragmentación se consiguió. Me parece que a partir de ahora hay intentos de articulación.